Gracias por contactarnos a través de su canal Política y Más. A partir de este momento estaremos compartiendo con ustedes el tratamiento de un conjunto de temas de la realidad social y política acaecidas en el territorio de la República Dominicana, como también a nivel internacional. Mi nombre es Johnny Tejeda y esta es justamente la primera entrega de esta, como ya les decía, su sección Política y Más. De manera que a partir de este momento, como ya señalaba anteriormente, estaremos con ustedes compartiendo el tratamiento de algunos tópicos de la realidad social, política, económica y cultural de lo que es la vida cotidiana en nuestro país, como en algunos casos de otras latitudes realmente. El tema que traemos para compartir con ustedes en la tarde de hoy está relacionado con lo que fue el torneo electoral que viviera la sociedad dominicana el día 5 del mes de julio del año en curso, es decir, este año 2020. ¿Qué vamos a ver en relación a lo que es el contenido de este acontecimiento? Que cada 4 años es celebrado en República Dominicana conforme a los parámetros constitucionalmente aceptados en nuestro país para lo que son los niveles presidenciales y vicepresidenciales e incluso a nivel congresional. En ese sentido vamos a ver de manera específica lo que fueron los elementos, si se quiere, más importantes que pueden ser destacados a título de elementos caracterizantes de este torneo. En ese sentido puede sacarse rápidamente a colación lo que fue el estado de salud o de situación sanitaria en que de alguna manera tuvo que ser celebrado dicho torneo. Pero más aún, otro aspecto que entendemos nosotros debe destacarse es la gran abstención. En el primero de los casos es notorio, o sea, estamos frente a una pandemia a nivel internacional, justamente la connotación de pandemia porque rompe fronteras, problema de corte sanitario que se estuviera presentando. Sin embargo, la sociedad dominicana acudió a las urnas de manera masiva, si se quiere, a los fines de depositar su voto por la organización política partidaria de su preferencia y decirle así a lo que es la sociedad en sentido general que siguen de acuerdo con lo que son las elecciones y que a través de su voto van sencillamente a indicar cuál es el partido de su preferencia para que sencillamente gobierne por un periodo determinado. El otro aspecto que queríamos destacar y que ya lo enunciáramos es el relativo a lo que fue la gran abstención. No sé si a alguno de ustedes le llama la atención el por qué tanta gente dejó de asistir a las urnas en estas elecciones. Particularmente yo entiendo que una de las razones fundamentales se debió, como ya decía, a la pandemia, y lo segundo es al poco interés que despertaban los candidatos. Era muy notorio el hecho de entender que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana no es un líder político, es apenas un candidato, pero un candidato sacado por las greñas, en una coyuntura política determinada como lo fueran las elecciones que se suscitaran dentro de ese partido en el mes de octubre, que dio incluso al traste con lo que fuera la división de dicha organización política partidaria. Esa situación, obviamente, por el lado de lo que eran los simpatizantes de esa organización política, que podría decirse hasta este momento histórico era la mayoritaria, pues dejaba de despertar el interés en un gran segmento poblacional en República Dominicana. El otro era también el propio candidato del PRM que resultó ganador. Para nadie es un secreto que compitieron en República Dominicana simplemente 2 candidatos, no 2 líderes políticos. Y esa situación, en las más de las veces, constituye un elemento que en gran medida genera una falta de ánimo en la población votante y obviamente una gran cantidad de lo que es el segmento poblacional que tiene derecho a poder asistir a las urnas a emitir su voto, pues sencillamente se queda guardado en su casa porque no se eleva su ánimo, tomando en consideración, como decía, el fervor que de alguna manera hace nacer en la gente, o el interés que hace nacer en la gente, el hecho de estar frente a líderes que están compitiendo. Hay que salvar la situación. En ese sentido,
de alguien que sí tiene ese estatus dentro de los competidores en este torneo electoral, que es el caso del representante máximo de la Fuerza del Pueblo, que lo es el expresidente Leonel Fernández Reina. Pero también para la mayoría de la población se entendía que él, en una coyuntura política como la de ahora, con un partido político recién formado, no iba a ganar las elecciones. Y quizás una gran cantidad de ciudadanos no temperaron por animarse para también concurrir en lo que fueran las elecciones recién pasadas. Un elemento interesante a propósito de lo que fuera la participación del partido político denominado como la Fuerza del Pueblo y su líder, hay que preguntarse, conjuntamente con lo que fueran los candidatos, Gonzalo Castillo por el PLD, Luis Abinader por el PRM, ¿quiénes fueron los grandes ganadores? ¿Quiénes fueron los grandes perdedores? Es evidente entender que el mayor perdedor lo fuera el Partido de la Liberación Dominicana. Eso está claro. Perdieron la presidencia y la vicepresidencia de la República. Pero más aún, tenían 27 senadores. Perdieron 21, se quedaron con 6. De manera que es muy notorio, sobre la base de un simple conteo, poder advertir lo que fuera esa gran pérdida tenida por ese que hasta este momento histórico era entendido como la principal fuerza política partidaria en República Dominicana, incluso ostentando el gobierno. A título de gran ganador, podría verse el PRM, es obvio. Ganaron las elecciones, una gran cantidad de senadores, 18 en total, conforme a lo que fueron los dictámenes de la Junta Central Electoral. Pero, visto desde la óptica de lo que fuera un partido político pequeño, recién formado, puede decirse que si hubo un gran ganador, lo fue precisamente el doctor Leonel Fernández Reina. ¿Por qué? Porque un partido político formado en el mes de noviembre y diciembre solo tuvo 6 meses para hacer campaña. De esos 6 meses, 3 estuvieron vedados tanto a ellos como a los restantes partidos, exceptuando obviamente a los que tenían el control del poder político, que tienen la posibilidad de manejar un presupuesto que le da una gran ventaja en cualquier coyuntura política de la que se trata. Pero en el caso de la especie de lo que es el Partido Fuerza del Pueblo, estamos frente a una organización política, que recién nace. Y de esos 6 meses que recién decía, tuvieron para hacer campaña, 3 se les estuvieron vedados por el tema de lo que era la pandemia. Es decir, que solamente tuvieron 3 meses. Sin embargo, sacaron unos 233,000 votos. Conforme a la historia política de la República Dominicana de los últimos 70 o 90 años, no hay precedentes en esa dirección. Ni siquiera el Partido de la Liberación Dominicana, formado en noviembre de 1973, que concurre a las elecciones en el 78, es decir, 5 años después, y sacaron 18,000 votos. Es decir, que no cabe la menor duda de lo que es la gran sagacidad política expresada por el doctor Leonel Fernández en esta contienda electoral para, por un lado, hacer un gran papel en lo que fueran tales comicios, como también tomando en consideración el número de senadores que obtuvieron. Se equipararon prácticamente a lo que fueron los senadores sacados por el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel sacó 5, el Partido Reformista sacó 1 y el PLD sacó 6. Es decir, que ahí se demostró lo que es el liderazgo propiamente dicho, que un político en un momento determinado, a veces de un tanto de capa caída, puede demostrar tener frente a una situación política como la que se diera hace apenas unos 15 o 20 días en nuestro país. He aquí, amigos, los elementos que queríamos compartir con todos ustedes en relación a lo que es su programa Política y Más, que a partir de este momento saldrá permanentemente al aire a través de, como ya les decía, de su canal Política y Más. Será hasta una próxima entrega.